buenos días a todos. Empezamos ya. Bienvenidos a este segundo encuentro andaluz de Teosofía que hemos preparado con mucho cariño, con mucho entusiasmo entre todos los miembros del grupo de estudios de Teosofía en Sevilla. Lo primero es daros las gracias, por supuesto, por estar aquí, por vuestra presencia, por vuestro apoyo en este evento, en este encuentro, y especialmente a los voluntarios que se han ofrecido a colaborar con nosotros en la organización, que están ahí trabajando, y también especialmente a los amigos y amigas que se han desplazado desde muy lejos, desde distintas ciudades de España, para compartir con nosotros esta jornada. También dar las gracias de corazón a Armando Gutiérrez, que está ahí grabando, a su esposa Julia Rabadán, de la asociación INENI, por ofrecerse a grabar esta jornada y ponerla luego a nuestra disposición para poder difundirla en la red. Por supuesto, reiteramos nuestro agradecimiento a los ponentes, a José Tarragó, Isaac Jauli, Juan Carlos Crespo de la Rosa, Emilio Carrillo y Maribel Cintas Guillén. Y por último, que no menos, nuestro más profundo agradecimiento a los músicos, a Luis Manuel Moreno, que está aquí con nosotros, guitarrista, y al grupo Arundachala, que nos va a regalar su música en un ratito. Queremos recordar que este encuentro, que todos los ingresos, beneficios de este encuentro después de gastos, van a ir destinados a ayudar en apoyo a la protectora de animales El Buen Amigo, que se encuentra en Los Palacios. ¿Cómo hemos sabido de esta protectora? Bueno, pues una de las miembros de nuestro grupo, Aurora de la Aza, que es voluntaria y además una persona muy comprometida, activista en la defensa de los derechos de los animales, nos habló del trabajo increíble que está haciendo esta protectora. Y esta tarde tendremos con nosotros a Cándida Valera, que nos hablará sobre el trabajo que está haciendo la protectora en un ratito. Nos consta, seguro, que el trabajo y el esfuerzo de todos los miembros y voluntarios de la Asociación de la Protectora de Animales El Buen Amigo está haciendo un trabajo increíble de rescate de perros abandonados, maltratados, que llegan en condiciones malísimas y que gracias al esfuerzo y al amor que le dan pues salen adelante y muchos de ellos pueden ser adoptados. Así que para nosotros es un verdadero honor y un placer poder contribuir a ayudarles un poquito, aunque sea un poquito. Como sabéis, muchos de vosotros, la primera edición de este encuentro tuvo lugar el año pasado, un sábado 17 de marzo. Muchos de vosotros estabais aquí el año pasado. Fue una jornada, creemos que muy intensa, muy enriquecedora, que tuvo como tema central la autotransformación del ser humano. Desde entonces, nuestro grupo ha crecido mucho y el trabajo ha sido incesante. Muchos de vosotros sabéis que tenemos en marcha 4 grupos de estudios que nos reunimos periódicamente, estudiamos diferentes temas en el Rincón de Kiko. También quería destacar que el año pasado pudimos estrenar el documental sobre la historia de la Sociedad Teosófica en España, que está disponible en YouTube. Este documental ha sido hecho gracias a la colaboración desinteresada, especialmente de Armando Gutiérrez y de muchos otros voluntarios que se han ofrecido, y ya se encuentra disponible en la red desde mayo del año pasado. También queríamos destacar que hemos publicado más libros. Uno de estos libros recoge el encuentro que hicimos el año pasado sobre la autotransformación del ser humano. Recoge todas las ponencias y los coloquios que se hicieron y está disponible ahí si lo queréis tener. Es un libro bastante bueno, creemos. Y también de este encuentro vamos a editar otro libro que recogerá las ponencias, los coloquios, las aportaciones, reflexiones de todas las personas que intervienen. También mencionar muy rápidamente, porque luego haremos una presentación sobre esto, que tenemos la revista Fraternidad. Es una revista que estamos editando desde el grupo, creemos que bastante interesante, va por el 3er número y María del Mar Jiménez nos hará una pequeña presentación en un ratito, justo después de la actuación del grupo Arundachala, antes de la ponencia de José Tarragó. Aunque ya se mencionó el año pasado,
Nos gusta recordar que nuestro grupo de estudios Fraternidad se constituyó el 17 de noviembre de 2017 y que este grupo recoge el legado, el trabajo el testigo, nos gusta decir, que la Sociedad Teosófica realizó en Andalucía a principios del siglo XX, a través de la rama Fraternidad, que se llamaba igual que nosotros, constituida nada más y nada menos que en 1911. El trabajo que hicieron fue muy intenso, se tradujeron muchísimos libros de Oriente, se divulgaron las tradiciones espirituales y se intentó impulsar sobre todo la comprensión espiritual junto con el pensamiento científico, la tolerancia, la fraternidad y entre muchos otros valores. Todo este trabajo continuó hasta la dictadura, cuando a partir de entonces tuvieron que hacer el trabajo en la clandestinidad. Muchas fueron las personas que en aquella época, a través de su ejemplo, de su vida y de su obra, nos han inspirado y son un referente para nuestro grupo. Es por esto que sentimos la necesidad y el honor de recuperar su memoria, su vida y su obra de estas grandes almas, de estos hombres y mujeres buenos. Esta edición hemos decidido entre todos dedicarla especialmente a la memoria de Antonio Alonso Vital. Antonio vivió muchos años, vivió hasta los 93 años y fue protagonista en aquella primera época del siglo XX del trabajo que hizo la Sociedad Teosófica en Andalucía. Antonio era un joven teósofo lleno de ideales, amante de la filosofía, de la naturaleza, muy implicado con los ideales de la República, los ideales de la justicia social. Y bueno, no seguiré hablando de él porque tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Maribel Cintas Guillén y a Emilia Gómez, que lo conocieron. Maribel es la autora de una biografía sobre Antonio Alonso Vital, el sabio, como se le llamaba en su pueblo, en Alájar. Y bueno, solo decir que este libro, el libro que ha hecho Maribel, es una maravilla. Está agotado, por desgracia, la edición. Fue muy difícil conseguirlo para Emilio y para mí, pero cuando nos llegó por circunstancias de la vida, la verdad es que nos impresionó cuando pudimos leerlo, cuando supimos de la vida, de la obra, de todas las dificultades por las que pasó Antonio. Pudimos leer sus reflexiones, sus escritos, gracias al libro de Maribel. Os puedo asegurar que nos llegó al corazón y para nosotros es un referente en nuestra vida. Nos llena de inspiración, ¿no? Sobre todo en los momentos así que uno puede encontrarse un poco más bajo de moral. También quería compartir que otro de los personajes de aquella época, de principios del siglo XX, otro de esos hombres buenos, fue Manuel de Briude. Manuel era catedrático de medicina, un científico eminente, era catedrático de la Universidad de Sevilla, también era músico, una persona muy comprometida, por otro lado, con los ideales de la República, con los valores de justicia social, igual que Antonio Alonso Vital. Y Manuel, como buen médico y teósofo, se interesó especialmente, trabajó intensamente para demostrar que en el camino de búsqueda de la verdad, de la percepción del invisible, de lo trascendente, en ese proceso que llamamos muerte, este acercamiento puede y debe ser abordado de la mano del pensamiento científico. Esta fue la gran aportación de Manuel Briude. En un artículo titulado El problema de la muerte, de Manuel, escribió lo siguiente: «He aquí el pavoroso problema que es la muerte. Cuando el corazón late por última vez, ¿qué es del individuo? Triste y temeroso enigma que amarga nuestra efímera existencia. Problema que tratamos de eludir viviendo como si jamás fuese a presentarse este último instante, para el cual siempre debiésemos estar preparados. Sin embargo, la muerte misma, vista con espíritu tranquilo y con la conciencia en calma, no viene a ser más que otro vano fantasma que asusta al ignorante y se esfuma ante el análisis sereno de la razón pura. ¿Qué es la muerte? Un cambio de estado, una manera distinta de responder de los cuerpos a las influencias exteriores». En otro de sus artículos, Manuel expresa: «Más allá de la vida, la muerte. Más allá de la muerte, la vida. Pero ¿qué otra cosa son la vida y la muerte? Que dos momentos distintos de una misma existencia.
¿No hemos considerado que ambas fases, al igual que la noche y el día, el sueño y la vigilia, constituyen el ritmo de la naturaleza? La vida después de la muerte, la continuidad de la vida. Este es el tema que proponemos abordar en este encuentro. Y planteamos con rotundidad la continuidad de la vida, de la conciencia individual, más allá de ese tránsito que llamamos muerte. Sin duda, esta es una afirmación que muchos podrían calificar de arriesgada, sin fundamentos, sin valor alguno. Seguro que nosotros, al comentarlo con amigos, lo hemos oído este tipo de reflexiones. Sin embargo, usando la misma lógica, en sentido inverso, podemos preguntar: ¿acaso está probado con rigor lo contrario? Es decir, la conciencia, aquello intangible que engloba nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras percepciones, la imaginación, la memoria, etc., ¿está producido exclusivamente por el cerebro y por lo tanto deja de existir tras el fallecimiento del cuerpo físico? ¿Acaso está esto probado? ¿Es el cerebro el origen y causa de la conciencia o es un mero receptor? En la actualidad hay centros de investigación en universidades de prestigio, lo sabemos, que están dedicadas al estudio exclusivo de al estudio en algunos departamentos, al estudio de esta cuestión, equipos de psiquiatras, de neurocientíficos. Y es cierto que hay evidencias que demuestran que el cerebro se encuentra relacionado con la producción de pensamientos, de percepciones, memoria, etc., y que determinadas partes del cerebro se encuentran asociadas con determinadas funciones mentales. Estas evidencias demuestran únicamente correlaciones. Subrayo, correlaciones. No se ha constatado que el cerebro sea la causa y origen de la conciencia. Y lo cierto es que en la actualidad la ciencia desconoce y no puede explicar el mecanismo por el cual los procesos químicos, físicos, eléctricos del cerebro pueden causar algo intangible como la conciencia. El hecho mismo de que la conciencia es algo intangible resulta muy difícil de comprender para muchos científicos y personas escépticas. Reflexionemos sobre esto. Ante esta incógnita, muchos científicos asumen como dogma, subrayo otra vez como dogma, que el cerebro, de alguna manera, que no pueden entender y que no pueden explicar, produce la conciencia, afirmando que es una propiedad emergente del cerebro y que tras la muerte la conciencia individual deja de existir. Esto lo asumen como dogma. Por lo tanto, y volviendo a la cuestión original que planteaba sobre no está probado, no está demostrado que la muerte sea el final de la existencia de esta conciencia. Es importante que lo tengamos en cuenta. Por otra parte, existen miles y miles de casos documentados clínicamente que contradicen abiertamente este dogma. Estas anomalías que refutan los postulados asumidos por la ciencia son estudiadas y documentadas por equipos de científicos. Por ejemplo, no voy a entrar en el tema, pero solo mencionar casos inexplicables de recuperación de la conciencia tras haber sido certificada la muerte clínica, experiencias cercanas a la muerte, casos en los que se constata actividad cerebral compleja a pesar de existir daño cerebral masivo, recuperación de la conciencia, casos de recuperación con plena lucidez antes del fallecimiento. De esto seguro que nosotros podemos saber de personas que lo han vivido. En casos donde el daño cerebral era severo e irreversible y que parecía impedir las funciones mínimas. Por último, mencionar que la memoria de vidas pasadas también es un dato importante a tener en cuenta, en los casos en los que se puede constatar que dichos recuerdos no pueden ser atribuidos a la imaginación. Estos casos, que en algunos que son calificados como anomalías, nos pueden indicar
que algo intangible como la consciencia puede existir de manera independiente del cerebro y que subsiste tras el fallecimiento. Por último, solo mencionar que también a lo largo de toda la historia conocida, la mayor parte de aquellas personas que reconocemos como grandes genios por sus aportaciones en distintos campos, en la ciencia, en el arte, en las humanidades, en el mundo del pensamiento, todos han reflexionado profundamente sobre esta cuestión tan importante, sobre la muerte. Y la inmensa mayoría de ellos coinciden en lo mismo, la rotunda afirmación de la continuidad de la vida. Por último, quisiera mencionar a Platón, uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, considerado el padre de la filosofía en Occidente. En una de sus grandes obras, Apología de Sócrates, Platón formula la siguiente reflexión: no se conoce la muerte, ni se sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Sin embargo, se la teme como si se supiese con certeza que es el mayor de los males. Tener en cuenta esta reflexión. En este encuentro os invitamos a reflexionar sobre esta cuestión, la continuidad de la vida más allá de la muerte, desde distintos ángulos, no para convencer a nadie, pero sí para invitaros a abrir la mente, a ir más allá de los dogmas, de la fe ciega y de los prejuicios heredados. Esta es la invitación que os ofrecemos a todos vosotros. Por último, mencionar que en el esquema de las ponencias de este encuentro tiene un orden y sentido lógico, porque se presenta desde distintos ángulos y en función de las fases del proceso de la muerte. En primer lugar, la primera ponencia de José Tarragó, vicepresidente de la Sociedad Teosófica Española, persona muy activa en dando continuamente conferencias a sus 81 años y que está aquí con nosotros, nos hablará sobre los fundamentos desde la sabiduría antigua que afirman la continuidad de la vida y compartirá con nosotros sus reflexiones de toda una vida. Isaac Jauli, a continuación también en esta mañana, Isaac es doctor en psicología clínica, especialista en psicología junguiana, miembro muy activo de la Sociedad Teosófica desde hace muchísimos años y persona muy querida por todos, nos hablará sobre un tema que constituye parte de su experiencia profesional. Nos hablará sobre cómo preparar la muerte y las emociones ante el momento sagrado de la muerte. Después, Juan Carlos Crespo de la Rosa, doctor en medicina y presidente de la Asociación Española de Medicina Integrativa, compartirá con nosotros a primera hora de esta tarde sus investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte según la medicina tradicional china. Por último, Emilio Carrillo compartirá sus investigaciones, reflexiones y experiencia sobre aquello que podemos encontrar en el proceso post-mortem, especialmente los fundamentos de la sabiduría antigua, lo que nos han aportado los sabios y sabias de todos los tiempos, sobre lo que podemos encontrar después de la muerte y cómo prepararnos para ello. Y sin más, agradeciendo vuestra atención, doy paso al inicio de este encuentro, que se abre con la música de mantras del grupo Arundachala, que tenemos la suerte de tener con nosotros. Su música es una música de mantras y la composición que van a compartir se titula El sonido del silencio. Muchas gracias.